Nuestro invitado de hoy nos llevará hasta las tierras ocupadas por mujeres y hombres del norte. Nos hablará sobre las creencias religiosas de los pueblos germanos y vikingos. Nos contará quiénes eran sus dioses, sus magos o hechiceros. Nos hablará cómo eran esos mundos mágicos que estaban habitados por gigantes o valquirias, sin menospreciar a los demás seres mágicos que también los habitaban. Javier Arries nos acompañará para adentrarnos en un increíble mundo de brujos y magos nórdicos. Nos hablará de sus conjuros para maldecir, sanar o incluso invocar a los muertos. Javier es licenciado en Ciencias Físicas en la especialidad de la Física de la Tierra y del Cosmos por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1995 publica libros y artículos colaborando en diferentes medios como Año Cero, Enigmas y Más Allá, además de trabajar en diferentes programas de radio. Ha escrito varios libros de los cuales luego hablaremos, pero del que viene hoy a hablarnos es de su última obra, Magia y Religión Nórdicas, de la editorial Luciérnaga. Si os parece, voy a darle paso ya, que le tengo esperando al otro lado del teléfono. Así que hola Javier y bienvenido a Misterioso Universo La Red. Hola, ¿qué tal? Nada, encantado de estar con vosotros. Muy bien, Javier, hace apenas unas semanas que has presentado el libro y no paras de hacer entrevistas en muchos medios de comunicación, y eso es porque tu libro es bastante bueno y también que tus anteriores trabajos te habrán creado un muy buen currículo. Javier, ¿por qué escribiste sobre la magia y la religión nórdica? ¿Qué despertó en ti ese interés por esa cultura? Bueno, pues desde que soy pequeño, desde que tengo uso de razón, me gusta, ¿no? Me ha gustado siempre las mitologías de muchos pueblos, me atraen pues muchísimas, la mesopotámica, la egipcia, la clásica también, pero la nórdica pues tiene un encanto especial, ¿no? Y desde que era pequeño yo tomaba notas, tomaba apuntes, desde las enciclopedias que tenía en casa, pues iba tomando apuntillos de los artículos que iban apareciendo ahí sobre cada dios, intentando desentrañar quién era hijo de quién y las cosas que habían hecho, las hazañas, ¿no? Que se atribuían a cada uno de ellos. Y bueno, a partir de esos apuntillos, pues con el tiempo, pues libros que iban cayendo en mi mano los iba devorando y ahí estaba en mi cabeza el hacer un libro que no explicara ya solamente los mitos, ¿no? Porque libros sobre la mitología, sobre la historia también, pues hay muchos, pero generalmente falla ese otro aspecto, ¿no? El aspecto mágico, que se suele tocar de manera muy superficial en libros sobre todo académicos, pues no se habla mucho de ese aspecto de la magia, ¿no? De los hechiceros, de los brujos, de los sacerdotes, de cómo se veía el mundo como algo que podía ser cambiado mediante ese componente mágico. Y bueno, pues digo, pues aquí falta este libro. Es el libro que me hubiera gustado a mí leer cuando era pequeño y me fascinaba el tema, ¿no? Y ahí surge, ahí nace Magia y Religión Nórdicas. Bueno, pues vamos a empezar con lo más básico. Los nórdicos, como dije antes, era un pueblo vikingo y germano. ¿Pero qué es lo que les hizo ser tan poderosos e importantes a lo largo de la historia, Javier? Bueno, pues son un pueblo, como bien dices, que hay que separar, por cierto, bien de los celtas, porque a veces se confunden unos con otros, ¿no? Como son, parece que están ahí, por un lado, los romanos en el sur, con su imperio, del cual nos hicieron parte, a espadazo limpio, y por otra parte, pues estaban al norte la población celta, la cultura celta, que también es una cultura que encanta, ¿no? Y que engancha a mucha gente. Y más allá de esa cultura celta habían unos pueblos por allí en el remoto norte, en Dinamarca, sur de Noruega, sur de Suecia, y a partir de ahí pues empiezan a entrar en contacto con los celtas. Hay una influencia celta considerable en los primeros tiempos, pero empiezan a tener su propia personalidad, sus propios rasgos personales, y empiezan a generar una nueva cultura, ¿no? Empiezan a hablar un idioma nuevo, el protogermano, a partir del cual van a expandirse otros muchos pueblos y van a derivar en otros idiomas, los idiomas que tenemos ahora mismo en Europa, como el inglés, el alemán, el danés, etcétera, pues derivan de ese protogermano en diferentes corrientes y empiezan a aparecer en la historia cuando empiezan a contactar con los romanos. Hay un momento crítico, pues en pocos siglos antes de Cristo, en los que el clima en Escandinavia se hace pues muy malo, ¿no? Entonces eso obliga a muchas tribus que están allí encerradas más o menos o ubicadas en ese centro que es sur de Noruega, sur de Suecia, Dinamarca, norte de Alemania, Países Bajos, y empiezan a expandirse hacia el sur, llevados por esas malas condiciones, y a partir de ahí pues empiezan a entrar en contacto con los pueblos del sur, con los romanos sobre todo, y ahí es donde empiezan a tener líos y jaleos con los romanos. El caso es que estos
pueblos pues migran hacia el sur, se mueven en grandes movimientos. Todos conocemos el tema de las grandes migraciones, ¿no? De cuando la caída del Imperio Romano, en el que hay una enorme cantidad de pueblos, no solamente germanos, gente también, por ejemplo, que procedía de las estepas. Los hunos empiezan empujando desde el este de Europa a muchas tribus, y hay incluso tribus que proceden desde Irán, que llegaron aquí hasta España, por ejemplo, los alanos. Los alanos no son germanos, son gente que procede, fíjate tú, desde Irán, ni más ni menos. Aquí tuvimos a unos pocos, tuvimos a los suevos, que crearon un reino en Galicia. Tuvimos a los famosos visigodos, que crearon el reino mayor, ¿no? En el que Toledo era la capital. Estuvieron también por aquí los famosos vándalos, que después de dar muchas vueltas por la península acabaron pasando el estrecho y conquistando el norte de África. Y bueno, ¿qué les hacía tan poderosos? Pues estaban ya en unas condiciones políticas en las que el Imperio Romano pues estaba pues muy degradado, y ellos habían ido cruzando el limes, cruzando la frontera y estableciéndose en grandes grupos más allá de, sobre todo los godos, los francos y otros, estableciéndose en grandes grupos más allá del imperio. A veces incluso formando parte como aliados de los ejércitos romanos, pero llegó un momento dado en el que ya eran prácticamente pues incontrolables, ¿no? Y bueno, pues se hicieron fuertes y crearon los reinos a partir de los cuales tenemos la historia moderna. Francia es el resultado de la conquista de los francos. Por aquí tuvimos a los visigodos, en Inglaterra los lombardos y los ostrógodos, etcétera. O sea, que podríamos considerar el imperio, bueno, la cultura nórdica como la sustituta del Imperio Romano. Pues en práctica, a ver, los que estaban más al sur estaban ya bastante romanizados. Por contacto con el Imperio Romano, los godos, por ejemplo, pues adquieren algunas de las costumbres de los romanos, incluso se cristianizan, se convierten al arrianismo, que es una herejía cristiana para la Iglesia Católica, claro. Y bueno, pues muchos de ellos ya tienen cierto contacto con los romanos y por lo tanto adquieren muchas de sus costumbres. Cuando se asientan estas grandes tribus como los godos o los francos, se fijan como modelo en el modelo de gobierno de los romanos, aparte de incluir ellos sus propias costumbres, ¿no? Y bueno, pues buena parte de la historia política que acontece después del Imperio Romano, evidentemente, pues se debe a ellos. Muy bien. Oye, los nórdicos tenían muchos dioses, diría yo que bastantes. Y una de las diosas que más me gustó a mí y que desconocía de su existencia era la diosa Nertus. Sí. Bueno, parece ser que esta diosa pues fue para el pueblo germano de suma importancia. ¿Quién fue esta diosa para realmente? Pues es una diosa que, fíjate, ya no aparece, porque hablamos antes de las migraciones de los pueblos bárbaros. Una vez que estos se asientan, los francos en Francia, los godos aquí en España y en el sur de Francia también, los anglos y los sajones en Inglaterra, hubo una segunda oleada, que es la de los vikingos. Y los vikingos pues empiezan desde procedentes de esa primera patria de los germanos, Noruega, Suecia, Dinamarca, etcétera, empiezan a asolar las tierras del resto de los reinos. Bueno, gracias a ellos, una vez que se cristianizan ellos mismos y algunos eruditos empiezan a contarnos los mitos de esos nórdicos en las sagas y en los escritos, pues conocemos los nombres de los dioses, sus hazañas, sus aventuras, etcétera. Y entre ellas, en la que nos dejan los vikingos, no aparece esta diosa, la diosa Nerthus. Sin embargo, tenemos conocimiento de ella sobre todo por los testimonios de autores latinos, de autores romanos, como Tácito, ¿no? Que nos hablan de una diosa pues que fue muy venerada y que probablemente estaba en una isla, en Dinamarca, en una de las islas de Dinamarca, vivía en una especie de lago sagrado y era una diosa madre, una diosa de la fertilidad, una diosa de la tierra a la que se le ofrendaba, ¿no? Y se la tenía pues mucho respeto y se la rendía culto. Probablemente esté escondido ese culto en el culto al dios Njord, que es otro de los dioses de la mitología vikinga, menos conocido quizá que Odín y Thor, pero el dios Njord tiene muchas características de la diosa Nerthus, y fíjate que ambos nombres podrían ser una derivación del otro, ¿no? Lo que pasa es que se ha masculinizado. Njord es un dios masculino. Bueno, esta diosa pues es una diosa que, como digo, tiene su hábitat en un bosque sagrado, en una isla de Dinamarca, y de vez en cuando tiene un sacerdocio, ¿no?, asociado a ella. Y hay un carro que está vinculado a ella, en el que se pasea la diosa cuando le da por pasear entre los seres humanos, ¿no? Los sacerdotes estaban pendientes de que se manifestara la diosa sobre ese carro. Cuando ellos pensaban que la diosa estaba ahí, había una especie de figura de la diosa sobre el carro, entonces le dejaban libre, ponían unos bueyes en el carro y el carro comenzaba a moverse.
y allí por donde iba el carro, pues iba encontrándose con algunas de las comunidades de los pueblos de alrededor, y donde iba pues hacía una gran algarabía, se hacía fiesta porque consideraban que la diosa les estaba visitando personalmente y que eso les iba a traer pues prosperidad, fertilidad, tanto a ellos como al ganado. Se dejaba cualquier tipo de conflicto armado, nada de armas, nada de conflictos, todo era fiesta porque estaba por allí la diosa, ¿no? La diosa Nerthus estaba paseando. Así que la diosa se iba paseando por los diferentes poblados que había por la región, y en un momento dado, cuando se cansaba un poco del trasiego de estar entre los humanos y quería volver a su propio territorio, pues volvía a este bosquecillo sagrado en el cual había un lago, que era donde supuestamente ella en su interior vivía, ¿no? Entonces ella se metía en el lago simbólicamente para los sacerdotes, eran lavados todos los pertrechos, el carro, etcétera, se le hacían ofrendas, y fíjate, había una serie de personajes que están considerados como siervos. Tácito habla de ellos como siervos, quizá a lo mejor eran parte del sacerdocio, o personas que eran desde niños ya criados para este evento, eran ahogados en el lago. Es como si la diosa se llevara al otro lado con él a los sirvientes, ¿no? A los sirvientes sagrados que le habían ido sirviendo en vida durante esos trayectos que ella hacía, ¿no? Entonces, bueno, pues eran sacrificados ahí en el lago para llevárselos con ella. Esta diosa, como digo, pues era pues muy poderosa, tenía un culto muy, muy fuerte. Y fíjate que esto de los carros, el carro es muy importante en toda esta historia. El carro es algo que aparece no solamente en el mito de Nerthus, aparece, por ejemplo, pues Thor viaja en un carro que tira 2 cabras, la diosa Freyr, que también tiene muchos puntos en contacto porque es una diosa de la fertilidad con la diosa Nerthus, va en un carro tirado por gatos, y se han encontrado montones de carros o de restos de carros que han sido ofrendados en los pantanos. Para los nórdicos, para los germanos en general, parece que los pantanos, los ríos, el mar eran como una especie de punto de tránsito, ¿no? Era el lugar donde el mundo de los dioses y el mundo de los humanos estaba como más cerca, como una especie de frontera. En los pantanos, y gracias precisamente al estado de los pantanos, se han conservado muy bien, pues desde las ofrendas que se le hacían, armas, carros, como digo, barcos, también cuerpos de gente que seguramente había sido sacrificada a ellos, pues están perfectamente bien conservados ahí en esos pantanos, porque, como digo, pues eran para ellos como el lugar intermedio, ¿no? La zona de paso, la zona de intermedio en la que uno podía entrar en contacto con los dioses. Aquí encuentro una pequeña similitud con el pueblo egipcio, porque también cuando marchaba su líder, su faraón, su rey terrenal, al otro lado, también sus sirvientes eran sacrificados con él. Vamos, no de esa manera, pero eran enterrados con él en la pirámide. Dime. En algunos casos, no en todos, pero en los primeros, sobre todo en las dinastías más antiguas, parece que se dio este caso, ¿no? El caso de que al faraón, en este caso al rey, pues le acompañaban, se obligaba a acompañarle, ¿no? A los siervos, para que no fuera solo al más allá, para que tuviera también un séquito que pudiera servirle al otro lado. Afortunadamente, eso en dinastías posteriores, pues ya no se llevaba a cabo y no era corriente, no era solamente enterrado el faraón, pero sí era una práctica que en un momento dado se llevó. Y tenemos también constancia de que los nórdicos también lo hacían. Por ejemplo, hay una crónica de un famoso viajero árabe que entra en contacto con los rus, con los varegos. Fíjate, estos rus o varegos, los rus eran los nombres que le daban los pueblos eslavos a los nórdicos que, viniendo generalmente desde Suecia, pues se internaban por los ríos de Rusia y llegaban hasta Bizancio, hasta lo que es ahora mismo Grecia. Y bueno, pues allí entra en contacto con estos pueblos nórdicos, con estos suecos, llamados varegos o rus, como digo, de ahí viene la palabra ruso, además, de rus, y bueno, pues describe un funeral tremendo, con una magnificencia grandísima, ¿no? Es un líder de estos rus que muere, y le hacen un enterramiento vikingo, pero a lo grande, con su barco, la típica ritual, la típica ceremonia con fuego en la que arde el barco, sus pertenencias, se ponen sus pertenencias con él, caballos, y me temo que también sacrificios humanos, es decir, que también algunas esclavas y siervos pues son aniquilados y acompañan, ¿no? al difunto en esta crónica, ¿no? De este viajero árabe. No sabemos hasta qué punto eso era algo habitual. Desde luego era algo, digamos que puntual, porque era un gran jefe. O sea, no se haría con todo el mundo. Pero no sabemos si con todos los grandes jefes se hacía este tipo de ritual, que claro, pues para este viajero árabe, pues fíjate, resultó absolutamente impresionante. Pero sí encontramos
restos en los pantanos, sobre todo en los pantanos, como digo, en Alemania, en Dinamarca, etcétera, en los que hay enterramientos. Y al lado de estos enterramientos suele haber alguna persona acompañando, es decir, probablemente alguien que ha sido sacrificado para que acompañe al difunto al más allá. De modo que sí que era una práctica, pues no solamente además en Europa, encontramos esta misma práctica también entre muchas tribus, entre muchos pueblos amerindios, ¿no? Y prehispánicos en América. O sea que es una práctica pues bastante habitual, ¿no? El de que el difunto no se quiera ir solo al más allá y vaya acompañado por siervos o por gente que le puedan servir al otro lado. Generalmente la gente pudiente, evidentemente. No me extraña que se dijera lo de larga vida al rey y tal, porque convenía que durase muchos años. Sí, efectivamente, claro. La muerte de un rey, además, el rey siempre está asociado con la tierra. El rey es su tierra, por decirlo así. Si el rey actúa bien, si el rey es bueno, si el rey hace las cosas como tiene que hacerlas, él como representante de la tierra, pues la tierra también es fértil, da buenas cosechas, etcétera. Si actúa mal, entonces la tierra no da las riquezas que debe, y en algunos casos, fíjate que entre los nórdicos, por ejemplo, tenemos casos en los que se sugiere que si la tierra no va bien, algún rey ha sido sacrificado precisamente porque no lo está haciendo bien como rey, o bien también porque se ofrenda lo que uno más quiere o lo que tiene más valor para uno, en este caso el rey. De ahí esa relación entre rey y tierra pues es también muy común y muy corriente en muchas culturas. Entre los celtas, por ejemplo, pues ahí está, el mito artúrico es un claro ejemplo, ¿no? Arturo, el rey Arturo, que es un mito de raigambre celta, pues está muy vinculado a su tierra. Cuando él enferma, la tierra enferma. Cuando él está sano, la tierra está sana, ¿no? Pues aquí lo mismo. En algunos casos, algunos reyes en Noruega o en Suecia fueron sacrificados por su pueblo cuando la tierra no iba bien. Y en algunos casos, si iba bien, si el rey había sido un buen rey y había en su reinado la tierra había prosperado y los ganados eran fértiles y prosperado también, fíjate lo que ocurría. Hay un caso de un rey sueco que cuando murió se suponía que esa virtud que emanaba del rey pues también podía seguir si se enterraba su cuerpo en la tierra correspondiente. Bueno, pues cada uno quería llevarse un trozo para su tierra, evidentemente. Bueno, pues el rey fue cuarteado y un trozo del cuerpo del rey era llevado a cada uno de los sitios del reino para que pudiera todavía así su benéfica influencia sobre la tierra seguir ejerciéndose sobre la tierra, ¿no? Una vez enterrado en ella. Fíjate qué cosas. Sí, desde luego. Mira, es una costumbre que se ha perdido actualmente, la verdad, con los líderes, pero bueno. Gracias al cine y a las plataformas de vídeo, bueno, pues se ha puesto de moda casi, diría que todo lo referente a la cultura nórdica. Y bueno, pues podemos hacer, si quieres, una mención a Ragnar Lothbrok. ¿Y quién fue realmente este líder vikingo? ¿Realmente existió? Pues no existen evidencias arqueológicas, es decir, no se ha encontrado la tumba de Ragnar Lothbrok, no hay, evidencias arqueológicas en el sentido de que no tenemos nada material que nos hable realmente de su existencia, pero sí aparece como un rey legendario de Suecia y de Dinamarca que habría gobernado en el siglo IX, ¿no? Y aparece en las crónicas y en algunas sagas, y aparece pues siempre con los mismos, con características comunes, con lo cual parece muy sensato pensar en que sí existió, ¿no? Uno de los personajes que lo mencionan, por ejemplo, es un cronista danés que es Saxo Gramático, que escribió una crónica de Dinamarca y habla de él, ¿no? Él habría sido un rey, en realidad un jarl, un señor, ¿no? Pero bueno, para los jarls eran comparados con reyes. Bueno, pues él habría dicho que descendía del mismísimo Odín, que era de linaje real de la casa de los Inglin, que es una de las casas dinásticas más importantes de los reyes vikingos de Noruega y de Suecia, y bueno, pues todas sus andanzas conquistando tierras por aquí y por allí, incluido Inglaterra, etcétera, pues están en muchas crónicas, ¿no? Tanto él es famoso, Ragnar Lothbrok, como algunos de sus hijos, ¿no? Que tuvo algunos pocos. De hecho, no se sabe muy bien si son hijos reales o si por cuestiones de fidelidad algunos de sus carls o de sus jarls, de sus nobles, pues eran considerados como hijos suyos, pero no son pocos, ¿no? Por ejemplo, según las crónicas, habría tenido hijos, por ejemplo, con Aslaug, con la reina Aslaug, y de ahí habrían salido pues hasta 6 hijos, entre ellos uno de los más conocidos, precisamente también por la saga de vikingos, es Ivar el Deshuesado, ¿no? Además el que habría vengado a su padre, o Ragnarsson con otra mujer habría tenido a Erik
Ulrich Ragnarsson, Agnar Ragnarsson. Fíjate que Ragnarsson lo que significa es eso, hijo de Ragnar, ¿no? Olof Ragnarsdatter, Imnar Ragnarsson, es decir, un montón de hijos que habrían seguido sus peripecias, que habrían sido sus capitanes también. Y bueno, pues sus andanzas están recogidas en algunas crónicas. Como digo, estuvieron pues dando mucha guerra en Inglaterra, también en Francia. Una de las cosas que se atribuyen a los hijos de Ragnar Lodbrok, por ejemplo, es la existencia del gran ejército, algo que no se había visto nunca antes. Las incursiones de vikingos antes pues eran pequeñas incursiones, es decir, tú eras un Jarl, un noble en algún territorio, en Dinamarca o en Noruega o en Suecia, y pues decidías hacer una expedición. Eras alguien capaz de costearte la construcción de un barco. Construías un barco y a ti te acompañaban pues algunos nobles, hombres libres, los Jarl, los hombres libres que quisieran acompañarte para hacer alguna incursión. Y si las cosas se veían mal, si en la costa veías que la defensa del pueblo en el que estabas era más grande que tus propias fuerzas, entonces comerciabas. Pero si veías que podías dar un golpe de efecto y llevarte rápidamente todo lo que había allí, pues entonces pirateabas, ¿no? Eran muy prácticos en este sentido. Pero vamos, las incursiones pues tenían lugar con 2-3 barcos, ¿no? Que iban costeaban y luego volvían. El gran ejército, sin embargo, liderado por los hijos de Ragnar Lodbrok, se cuenta por centenares de naves en los que viajan pues una multitud de guerreros, ¿no? Que asolaron, pues como digo, Inglaterra, pero que llegaron también a remontar el río Sena y llegaron hasta París, y llegaron a asediar París. Estuvieron ahí en una isla, afincados en una isla, asediaron París y no lograron tomarla, pero consiguieron pedir un enorme rescate por la ciudad para que no siguieran allí asediándola. Hay una anécdota realmente pues terrible y muy humana por lo sentida, que es en una ocasión, después de una de las batallas asediando París, pues se hacen con una buena cantidad de prisioneros de hombres de París, de hombres parisinos, la mayoría de ellos nobles e hijos de nobles, es decir, los jóvenes guerreros que estaban luchando y defendiendo la ciudad. Bueno, en la isla en la que estaban y delante de las murallas del propio París, fueron sacrificados a Odín 111, fíjate en el número, que es un número mágico también, 111 caballeros, la crème, por decirlo así, de la juventud parisina, de los jóvenes guerreros parisinos, fue sacrificado a Odín a las puertas, digamos a las murallas, ¿no? del propio París, mientras la propia gente detrás de las murallas veía aquello, pues fíjate, en medio de lloros y en un espectáculo pues terrible, ¿no? Viendo cómo estaban pues sacrificando a lo mejor de ellos mismos, ¿no? Pues fíjate, los mismos restos de este gran ejército salieron costeando también de Francia, fueron obligados a costear por allí, también llegaron por el sur, llevando sus barcos por tierra cuando no podían, pero algunos de ellos fueron hacia el sur, otros siguieron costeando y llegaron hasta aquí, llegaron hasta Golfo de Vizcaya, la costa cantábrica, Galicia, Portugal, se introdujeron también en el río Guadalquivir hasta llegar a Sevilla, continuaron también asolando el levante español. Bueno, pues fíjate, era una enorme cantidad de barcos y de vez en cuando algunos pues se iban a hacer sus propias incursiones por algunos lugares. De modo que el personaje en sí pues tiene muchos visos de haber sido real, ¿no? Y sus hijos pues lo mismo, grandes caudillos que habrían hecho pues todo tipo de tropelías, ¿no? y de expediciones a lo largo de las costas de Europa. También las películas de Marvel podemos observar a Thor, el gran hijo del dios Odín, y en una de ellas, como título, llevaba Ragnarok, y era el destino de los dioses donde ocurría la batalla final en la que el mundo sería consumido. Javier, ¿con el Ragnarok se da todo por acabado o creían que era un nuevo paso hacia un mundo mejor o diferente del que conocían? Efectivamente, era un paso, es decir, no es el final de todo. La verdad es que cuando uno ve la creación del mundo comienza con un asesinato, es decir, ya empezamos mal, ¿no? Hay una en ese primer momento de la creación, el fuego y el hielo pues generan todo lo que existe, todas las cosas, pero aparece un primer ser debajo del hielo, empieza a aparecer un ser que es el gigante Ymir, una especie de criatura primigenia. Del gigante Ymir nacen la raza de los gigantes también, de su axila izquierda nacen dos gigantes, un gigante y una giganta, que juntan sus pies y crean el resto de los gigantes. Bueno, el caso es que empieza a aparecer gente allí, ¿no? Y entre ellos, hijo de gigantes, aparecen tres hermanos, Odín, Vili y Ve. Y estos tres hermanos, para crear el resto de las cosas, el firmamento, las aguas, las tierras, los bosques, los hombres,
la propia humanidad, el primer hombre, la primera mujer, pues lo primero que hacen es asesinar a Ymir, al gigante primigenio, de modo que la creación empieza con un asesinato, con culpa, y a partir de ahí, a partir de que el mundo es creado, toda esa culpa, todos los seres que habitan en el mundo van también creando sus propias maldades, ¿no? De modo que toda esa maldad se junta, y el destino para los normandos, para los germanos, era una fuerza brutal, ¿no? El destino es el que manda e incluso gobierna sobre los propios dioses. Todo eso va a encauzar hacia un punto determinado en el que toda esa maldad se congrega, por decirlo así, en un mismo punto, y los dioses van a tener que luchar con ella. Maldad en la que ellos mismos han contribuido de alguna manera. Sí. Y bueno, ocurre, ¿no?, esa famosa batalla, el Ragnarok, en el que los dioses, los Einherjar, los muertos en combate, los caídos en combate, pelean al lado de Odín y de los dioses, y los dioses pelean con los monstruos creados por el dios Loki, ¿no? Con el lobo Fenrir, el terrible lobo Fenrir, con la serpiente Midgard. La mayoría de los dioses acaban muertos en esta conflagración, matándose entre sí, ¿no?, tanto monstruos como dioses. El lobo Fenrir, por ejemplo, devora a Odín. Thor mata a la serpiente Midgard, pero da 9 pasos hacia atrás y cae el mismo muerto, envenenado por los vapores venenosos, ¿no?, de la serpiente. El gigante Surd, un gigante de fuego, mata al dios Freyr. Gam, que es un perro enorme, un perro del infierno, y el dios Tyr se matan entre sí. Por último, uno de los hijos de Odín, Vidar, mata al propio lobo Fenrir de una manera muy curiosa y muy brutal a la vez, ¿no? Como una venganza por haber devorado a su padre. Él tiene unos zapatos, fíjate qué cosa. Tiene unos zapatos que están hechos con trozo de cuero de todos los zapatos. Antes se hacían los zapatos con cuero y los zapateros iban cortando tiras de cuero para poder darles forma. Pues todas esas tiras de cuero se supone que no se perdían, sino que eran recogidas para hacer los zapatos de Vidar. Unos zapatos enormes, porque tú fíjate la de zapatos que se habrán hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, pues con esos enormes zapatos, Vidar pone uno de ellos sobre la mandíbula, con su pie, pone uno de ellos sobre la mandíbula del lobo, y con la otra alza la mandíbula hasta arriba del cielo, hasta desgarrar la mandíbula del lobo y así dar muerte, ¿no? El caso es que todo esto acaba en un incendio espantoso y horroroso, porque el gigante Surd, que es el gigante del fuego, pues viene del mundo de Muspelheim, el mundo de fuego, y trae con él las pavesas, unas pavesas del mundo del fuego que lo queman absolutamente todo, pero no es el fin. No es el fin, porque una nueva tierra emerge de nuevo del océano, y es una tierra pues nueva, ¿no?, en la que algunos de los dioses que han sobrevivido a la conflagración pues se vuelven a reunir y a contar historias de los viejos días de antes del Ragnarok. Ahí están Vidar, algunos hijos de Odín como Vidar, que es el que asesina a la serpiente, como digo, Vali, que es el que venga la muerte de Balder, por cuya culpa casi viene por cuya muerte casi viene el Ragnarok, y algunos hijos de Thor como Magne, fuerza, o Modi, que significa valeroso, y ellos heredan el martillo de su padre. Otro superviviente es Genir, un hermano de Odín, que porta la vara de adivino y que ahora será el nuevo vidente de los dioses. Bueno, pues todos estos dioses que han sobrevivido se reúnen en la llanura primordial, en la llanura de Idabol, donde antes de que el mundo desapareciera estuvo Asgard, y pues empiezan a generar un mundo nuevo. Aparecen también el nuevo hombre y la nueva mujer. Ella se llama Liv, que significa vida, ¿no? Fíjate que es un nombre que se parece mucho al inglés moderno, life, ¿no? Pues ella se llama Liv, y él es Liv Freyr, el que desea vivir. Se alimentan de rocío, están como en un mundo nuevo, en una edad de oro nueva, y tienen una prole numerosa que volverá a repoblar la tierra, creando un nuevo mundo en la que los campos reverdecen sin que sean trabajados, ¿no? Es decir, comienza una nueva era del mundo y un mundo nuevo, una edad de oro, ¿no?, en la que todo es mucho mejor que antes y ya no hay esa violencia ni ese mal desbocado que fue el final de lo que es nuestro mundo ahora, ¿no?, que será su fin según el Ragnarok, pero para dar comienzo evidentemente a un ciclo nuevo, efectivamente, mucho mejor, en el que el propio Balder es un dios luminoso, un dios hermoso al que todas las criaturas aman, y que fue muerto por una de las trapacerías del dios Loki, pues reina allí como un dios bondadoso y un dios de luz, en vez de tanta guerra y tanta lucha y tanto conflicto como tenemos ahora mismo en el universo que conocemos. Muy bien, los nórdicos también tenían sus chamanes, sus magos y también sus brujos. ¿Por qué era tan importante para una cultura tan poderosa tener a su lado la magia?
Pues fíjate, para ellos era evidente que era así, es decir, los propios dioses la tienen. Los dioses tienen todo tipo de instrumentos mágicos. Los dioses para ellos son enormes, son de tamaño gigantesco y en realidad es que están asociados a las fuerzas naturales, ¿no? Los gigantes, por ejemplo, son videntes. Los gigantes son pues los que más o menos representan a la escarcha, a las grandes montañas heladas, a las fuerzas del caos, a las tormentas de nieve. Y sin embargo, los dioses son como un poco más ordenados, son los que ponen orden en todo este mundo, pero también tienen sus propios instrumentos mágicos y tienen conocimientos mágicos. Todo su poder se debe precisamente a esta fuerza, ¿no? Cada cual tiene sus instrumentos que han sido forjados por los artesanos, por los elfos, por los enanos, que son hábiles herreros, hábiles forjadores, y crean estos instrumentos mágicos. Pues, por ejemplo, Odín tiene a Gungnir, que es una lanza que jamás erra el tiro. Allí donde lanza la lanza Odín, pues ya te puedes quitar de en medio porque es que te atrapa. El Mjolnir, el famoso martillo de Odín, también es otra herramienta fabricada por los enanos. Es un martillo que cuando lo lanza Thor vuelve de nuevo a su mano y bueno, es el arma terrorífica con el que acaba con los gigantes, ¿no? Bueno, montones de objetos que forman parte del tesoro de los dioses y que son mágicos, ¿no? De la sabiduría, el conocimiento, el conocer cómo se llaman las cosas del mundo. Para ellos es importante porque entender el mundo, entender cómo está hecho, entender cuál es el nombre de cada cosa, te da poder sobre esas cosas. Y ellos, evidentemente, pues trataban también de utilizar esa magia con todo tipo de fines, ¿no? Ya Tácito, el escritor romano, pues nos habla de cómo la utilizaban, por ejemplo, para la guerra, ¿no? Los guerreros antes del combate cantaban un bardito o canto de guerra, que era un canto mágico también. Con él trataban de infundir temor en el enemigo, es decir, mágicamente creían que estaban mandando algún tipo de fuerza que le arrebataría esa misma fuerza a sus enemigos, y lo hacían, pues fíjate, de una manera que debería ser terrible, ¿no? Fíjate, vamos a situarnos, echémosle imaginación al tema. Delante de ti hay un montón de guerreros feroces, de miradas feroces, que ponen sus escudos delante de sus bocas y empiezan ellos a cantar. Ese canto, evidentemente, delante del escudo, reverbera en el escudo y es como más grave y más profundo, ¿no? Es un cántico que además llevan todos mientras empiezan a agitarse, a moverse y que va tomando fuerza y va levantando fuerza. Eso lo hacían, como digo, pues para darte miedo, ¿no? Para infundir miedo y para quitarte tu propia fuerza, para arrebatártela de modo mágico, y al mismo tiempo para ellos era una forma de adivinar, porque si el canto salía bien significa que ellos iban a tener la victoria, pero si era disonante, si no iba bien, entonces sabían que iban a perder, curiosamente, ¿no? Entonces la magia era pues algo fundamental. La evidencia, sobre todo, era una cosa que les parecía muy importante, el conocer el veredicto de los dioses, lo que iba a ocurrir. Ellos iban acompañados, por ejemplo, cuando iban a las guerras, incluso aparte de que iban con su propia familia, que les asistía en el combate. Cuando si peleaban, por ejemplo, y estaban cansados o estaban heridos, podían volver atrás y les cuidaban, su mujer y sus hijos les cuidaban, les daban alimentos hasta que volvían de nuevo. Bueno, también había entre ellos colegios de sacerdotisas que se dedicaban precisamente, por un lado, a arengarles, a cantar cantos que les infundieran valor, y por otra parte también para comprobar cuál iba a ser el resultado de la batalla, ¿no? El vaticinio era para ellos algo muy importante. Tácito nos habla también de que tienen otros medios de adivinación. Algunas mujeres, por ejemplo, tratan de escuchar el susurro del agua para tratar de entender lo que dice el agua, ¿no? Las mujeres son sobre todo profetisas y videntes, pero también los hombres. También había hombres que se dedicaban a tratar de conocer el designio de los dioses. Por ejemplo, nos habla de que algunos jefes de familia pues cortaban unas varitas de algún árbol frutal cuando tenían que hacer una consulta para saber qué debían hacer en alguna cuestión importante, y grababan determinados signos en ella, que luego estas ramitas eran, una vez que invocaba, levantaba los brazos hacia el cielo, invocaba a los dioses, echaba estas ramitas en el suelo de manera azarosa, recogían una de cada grupo de 3 y así interpretaban cuál era la voluntad de los dioses y cuál era pues lo que les estaba preparando el destino. Tenían magos de todo tipo, desde hombres capaces de dominar el arte del galder, el encantamiento. El canto era una técnica muy habitual entre ellos, lo que se llama galder, que significa eso, canto, y son pues hechizos, encantamientos, hechizos que se cantan. Otra técnica mágica más propia de mujeres era el seidr,
que era pues practicada por las volvas, ¿no? Por las ovalas también, palabra que significa las que llevan el callado, mujeres muy respetadas que también eran grandes adivinas, pero conocían otro tipo de técnicas pues para sanar, para traer fertilidad a los campos, etcétera, y que eran reputadísimas y tenían una importancia social tremenda, ¿no? Hay una descripción en la saga de Eric el Rojo de una de estas mujeres, una seidkona, una practicante del seid, a la cual reciben en una granja pues con un respeto y una admiración tremendas. Ella va acompañada de un grupo de chicos, de hombres y mujeres jóvenes que son su séquito, por decirlo así, que están aprendiendo de ella, y en un momento dado se sube, hay un estrado preparado para ella, se sube a un estrado, era algo típico en las prácticas del seid, el estar encima de una especie de sillón alto o de estrado, y empiezan a cantar, y esos cánticos, el toque del tambor también hacen que la seidkona entre en trance y comience a adivinar, porque ella se pone en contacto con los espíritus. En esta saga, por ejemplo, en la de Eric el Rojo, después de los cantos, ella dice algo así como: veo muchos espíritus aquí, ahora puedo contestar a vuestras preguntas, ¿no? Y son los espíritus los que hablan por su boca. Bueno, te puedo contar miles de anécdotas, ¿no? sobre magos y hechiceros y brujas nórdicas, evidentemente. Bueno, pues nos vamos a centrar en uno de los hechizos, que es los que usaban para que los muertos descansasen. ¿Podríamos decir quizás que ya creían en aquella época en vampiros? Pues sí, prácticamente. Fíjate que hay montones de hechizos, incluso de amuletos en los que se deja ver que que han sido hechos para que su portador sea protegido de los difuntos, ni más ni menos. Pero claro, nos podemos pensar, bueno, de los difuntos, claro, pensarían a lo mejor que los fantasmas de los difuntos, que los espectros de los difuntos podían aparecérseles y hacerles algún tipo de daño. No pensaban que eran fantasmas, pensaban que los difuntos podían levantarse realmente de la sepultura, como hacen los vampiros en los mitos de la Europa del Este, ¿no? Exactamente igual. Es decir, el miedo no era que se te apareciera alguien, un fantasma. El miedo era a que los difuntos, a que los muertos se levantaran de la tumba. Y hay pues muchos piedras rúnicas que se levantaban, se erigían en honor a algún caudillo, en honor a un padre, a una madre, al esposo, a la esposa. Cuando moría alguien que te era muy querido, tú erigías una piedra y se encargaba a un maestro rúnico, a un Vizki o a un Erilar, que te grabara las runas sobre la piedra, ¿no? En memoria de tal o de quién se ha erigido esta piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas de ellas además tienen una maldición impresa en la que se dice sea un brujo de la peor especie aquel que rompa esta piedra o le haga algún daño, y en algunos casos también en algunas de ellas aparecen escritos rúnicos en los que parece que el cometido es precisamente que el muerto descanse tranquilo y no se levante de la tumba. Hay alguna, por ejemplo, que tiene, es una losa. Se encontró encima de lo que sería una tumba, debajo de ellos estaba en un túmulo el cuerpo del difunto, y sobre él una losa, como digo, y tenía una inscripción rúnica, pero una inscripción rúnica que no se lee desde fuera, es decir, que es lo que se suele hacer en las lápidas, ¿no? En las lápidas nosotros ponemos algún texto para que nosotros los vivos podamos leer acerca del difunto, un día que nació, murió, sus hechos más importantes, etcétera. No, esta inscripción estaba del otro lado, es decir, solamente la podía leer ¿quién? El difunto. Y entre ellas, pues está, por ejemplo, el Futhark, que es todo el conjunto de las letras del alfabeto rúnico que se empleaba para dar fuerza al conjuro. Se escribían todas las letras, o bien las primeras 5 letras, la F, U, Fin, A, R y la K, Futhark, para darle fuerza, como digo. Al lado había una palabra Sueus, que si te das cuenta es un palíndromo, se lee de la misma forma de un lado que del otro. Es Sueus, S-U-E-U-S. Algunos investigadores proponen que esto, que evidentemente iba para el muerto, para el difunto, tenía que leerlo él, y que era una forma de mantenerle entretenido, porque podía leerse, las runas se leían de un lado y del otro, es decir, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en zigzag, de cualquier manera. Entonces el difunto se entretenía leyendo la palabra
de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y así perpetuamente, de modo que se olvidara de salir de la tumba. Una forma de mantener entretenido que, por cierto, es algo que también se realiza en el este de Europa. ¿Cómo? Pues en su caso, lo que se hace en muchos países del este y del centro de Europa, lo que se hace es dejar dentro de la tumba semillas, una infinidad de semillas de algo pequeño, por ejemplo, el lino. Las semillas de lino son muy pequeñas. Bueno, pues dejas una infinidad porque se cree que el difunto tiene aritmomanía, tiene la costumbre de contar lo que le pongas y que no puede dejar de contar, como una especie de manía, y tiene que contarlo. Seguramente conocemos a más de una persona que tiene esta cosa, ¿no? Que ve una matrícula y no puede resistir el calcular, el hacer sumas, ¿verdad? Pues esto que realmente se llama aritmomanía, pues es algo que se atribuye también a los vampiros, por un lado, a las brujas, etcétera, y una forma de librarse de ellos es dejarles algo para contar. Bueno, pues en los féretros se dejaban estas semillas para mantener al difunto entretenido. Y esto precisamente es lo que haría esta palabra sueus, que es mantenerle leyendo de un lado para otro para evitar que saliera, ¿no? Fíjate el miedo que se tenía a que saliera. De ejemplos como este, pues hay otros muchos más. El caso es que además incluso lo tenemos en la literatura. Los muertos que caminan, que es así como se denominan realmente, pues son conocidos como los draugar, ¿no? Hay varios nombres en diferentes idiomas nórdicos. Algunos de ellos son los Apeterganger, los Viederganger o los Draugs, y todos ellos significan lo mismo, los que caminan de nuevo, es decir, cuerpos que se levantan y caminan. Algunos de ellos no tanto, fíjate, hay de dos tipos. Hay unos que se llaman los Haugbuy, y esto, como digo, lo encontramos en las sagas, ¿no?, descrito. Los Haugbuy significan habitantes de los túmulos. Cuando se enterraba un jefe vikingo, por ejemplo, lo que se hacía era, pues, excavar una especie de pozo en el suelo, se le dejaba ahí con sus pertenencias, incluido pues también caballo, su escudo, sus armas, etcétera, y se hacía una especie de monte artificial, un montículo, que era lo que se conocía como túmulo, ¿no? Entonces, cuando tú veías un túmulo, sabías que en el centro había justo debajo pues una tumba. Vale, pues los Haugbuy, o habitantes de los túmulos, una vez que eran enterrados, en la mentalidad de los nórdicos, muchos de ellos pues se levantaban y se quedaban allí sentados cuidando de sus tesoros para que nadie se los llevara, ¿no? Hay una historia que cuento también en mi libro Vampiros, hablando precisamente de estos vampiros nórdicos, porque prácticamente se les puede denominar así. En la Gesta Danorum, antes hablábamos de Saxo Gramático y de cómo hablaba de Ragnar Lodbrok. Bueno, pues en su Gesta Danorum, donde también aparece Ragnar, también nos habla de una pareja de héroes vikingos, dos compañeros, Aswid y Asmund, que son dos compañeros, se quieren mucho, son hermanos de sangre prácticamente, entonces juran acompañarse en la muerte. Es decir, si uno muere, el otro le acompañará. Esto lo juran en vida. El caso es que uno de ellos muere, Aswid, y se le entierra en un túmulo junto a su caballo, junto a su perro, y entonces su amigo Asmund, pues cumpliendo su promesa, se queda allí dentro con él cuando cierran el túmulo. Pues nada, allí queda el pobre Asmund entristecido al lado de su amigo, cuando de repente ve que su compañero muerto, Aswid, se levanta y empieza a devorar el caballo. Empieza a devorar su caballo, y cuando acaba con el caballo tiene un hambre feroz, empieza con el perro. Y cuando acaba con el perro, le mira a él de mala manera y se lanza sobre él, y tienen una lucha allí feroz. El muerto le hiere la cara, le corta una oreja de un mordisco. Asmund, defendiéndose, consigue cortarle la cabeza y clavarle una estaca. Fíjate de nuevo el parecido otra vez de nuevo con las tradiciones del centro y del este de Europa. Clava una estaca para que se quede quieto. Y fijado en tierra. Bueno, pues esto es un relato. Hay muchos más, como en la saga de Grettir el Fuerte, donde el protagonista Grettir también baja por un túmulo y se enfrenta a Karl el Viejo, un Karl que ha sido enterrado allí con su oro y con su plata, y que se lo encuentra pues sentado. Él piensa que está muerto, que está sentado allí, y no le hace más caso. Se intenta llevarse el oro, y cuando sube por la cuerda con todo el oro, una mano le coge del pie y tira de él hacia adentro. Es el propio Karl que va a impedir de cualquier manera que se lleve su oro. Otra lucha horrible y tremenda, en la que al final pues Grettir consigue acabar con el Haugbuy, con el muerto que vive ahí en el túmulo, y más adelante se enfrenta
con otro Draugar que es de los que pasean, porque hemos hablado de estos Hawi que se quedan allí vigilando su oro en el túmulo, pero es que otros salen de sus tumbas, y eso sí que son peores, porque van recorriendo las granjas, acabando con el ganado, molestando, matando a los habitantes de las granjas, a la servidumbre, a todo el que pillan, y bueno, pues son terribles. Aparte de que tienen poderes mágicos, pues pueden adquirir un peso horrible, están como engordados, tienen el aspecto, en algunos casos, en alguna saga dicen, tienen el aspecto de un buey, de grandes que son, tienen todo tipo de poderes, son súper fuertes y van por allí haciendo de las suyas, y bueno, la descripción que vemos en las sagas en algunos casos pues es tremenda y da bastante miedo, más miedo casi diría yo que algunos relatos clásicos de vampiros. Desde luego, además son una pasada porque son unos relatos místicos muy curiosos y que bueno, con el paso de los años, como bien has comentado, no han ido evolucionando, han sido muy lineales, por decirlo así, han seguido un poco con las tradiciones, o sea, diferentes culturas. Sí, fíjate que incluso cuando se cristianizó Islandia y Groenlandia, el miedo a los Draugar, el miedo a los muertos vivientes, permanecía vivo, y a mí lo que me resulta curioso es cómo se emplean los mismos métodos, tanto en un lado como en otro, como en sitios tan alejados como en Rumanía. Fíjate lo que se hacía, por ejemplo, cuando alguien moría en Groenlandia, esto, como te digo, ya todavía en plena era cristiana, ¿eh? O sea, cuando ya habían sido cristianizados, pues evidentemente las granjas estaban muy alejadas de las iglesias, ¿no? No eran comunidades, ciudades grandes, ni mucho menos. Cada cual tenía una granja donde vivía él, su familia directa y la servidumbre. Y a muchos kilómetros, pues otra granja, etcétera. Vale, si alguien moría, había que enterrarlo, evidentemente, cuanto antes, pero no había un servicio religioso al momento para poder darle descanso. Entonces, ¿qué se hacía? Se le enterraba y se clavaba una estaca sobre el féretro que lo tuvieran mantenido allí, o igual que se hace en Rumanía. Lo que pasa es que allí se abre el féretro y se le clava la estaca al vampiro. Aquí no, aquí se coge la estaca y se introduce en tierra para fijar tanto el féretro como el difunto al vampiro. Cuando venía el sacerdote, la estaca era sacada y el sacerdote vertía agua bendita en el agujero y cantaba una serie de salmos para el difunto, para mantenerle tranquilo, etcétera. Esto, como digo, en plena era cristiana. Pero es que hasta no hace mucho, por ejemplo, en la propia Dinamarca, en el siglo XIX, se registran este tipo de cosas y este tipo de costumbres que también se leen en algunas sagas. Por ejemplo, en la saga de Egil Skallagrímson, cuando su padre muere, Egil manda hacer un agujero en la pared y sacar el cuerpo por el agujero, y luego llevarle a su lugar de descanso, y luego se tapia. Esto se hacía también en Dinamarca y hasta tiempos muy recientes, como digo, y se hacía eso. Cuando alguien moría en la casa, en vez de sacarlo por la puerta, cosa que sería lo más normal, lo más lógico, se hacía un agujero en alguna pared y era sacado a través de él. Inmediatamente después, cuando el féretro salía por el agujero, la pared se tapaba. ¿Por qué? Porque existía la creencia de que el difunto, cuando quisiera volver a casa, lo haría por el sitio por el que le sacaron. Si le sacan por la puerta, entonces será para él fácil entrar de nuevo. Pero si le sacan por la pared y vuelven a tapar el agujero, no podrá entrar porque se dará de bruces con la pared y no habrá forma de que entre. Fíjate qué costumbre, ¿no? Qué curioso, qué tétrico también. Sí, desde luego. Y qué costumbre y qué lógica, porque es verdad, Sí. como has dicho, se pegaría constantemente contra la vez que pues la desconocía, fíjate, pero qué curioso, ¿sabes? Cómo creían esta gente en este tipo de magia, digamos. Pero bueno, dime. Además generalmente hay magia asociada, efectivamente. Cuando se levantan los difuntos es porque algún tipo de magia mala, que generalmente además ellos la traen consigo, los propios difuntos están cargados de una magia negativa, pues la traen y es tremendo. Fíjate, más parecidos, más curiosidades, parecidos con los mitos de la Europa del Este. La persona que es atacada por un Draugar se convierte a su vez en un Draugar. Hay algunas descripciones que ponen los pelos de punta en algunas sagas. En la saga de Eric el Rojo, por ejemplo, en la saga de los groenlandeses, se habla de cómo
un hombre, un capataz, que generalmente también, otro parecido también con el mundo eslavo, mueren los que, o sea, se convierten en Draugr aquellos que han llevado una vida, han sido malos en vida, ¿no? Que han sido gente pues perversa y de malas intenciones y con mala uva, ¿no? Como quien dice. Bueno, pues estos se convierten en Draugr. Bien, pues un capataz de una granja, un capataz demasiado amante del látigo, es decir, mala persona y que se liaba a la mínima de cambio a latigazos con todo el mundo, pues muere y se convierte en un Draugr. Y empiezan a verle por ahí, empiezan a verle rondando. La gente que sale de noche acaba encontrándosele por ahí, dando vueltas y tal. Al final acaba matando a uno, ese uno se convierte en otro Draugr que le acompaña. Y estos dos van matando cada vez a más gente. Al final se les va viendo por ahí, se va viendo prácticamente un ejército de 10 o 12 Draugr que se van moviendo por la granja, acabando cada vez con más gente y bueno, pues produciendo visiones espantosas, ¿no? Y además cuando ocurren estas andanzas de los Draugr, pues aparecen todo tipo de efectos que hoy llamaríamos como poltergeist, ¿no? Objetos que se mueven, visiones extrañas de objetos y animales terroríficos que aparecen en las paredes, la luna de sangre, como la llamaban en una descripción, una especie de fuego o de luz que aparece en las paredes de la granja. Bueno, tremendo, la verdad es que es para leerlo. Recomiendo que se lea directamente porque son relatos absolutamente apabullantes. Desde luego. Has hablado de la cristianización de los pueblos. Bueno, la cultura nórdica no iba a ser menos, porque, bueno, pues también sufrió su azote, por decirlo de alguna manera. ¿Qué cambios sufrió tras la cristalización el pueblo nórdico? Pues evidentemente, bueno, fue un cambio que en algunos lugares, digamos que fue progresivo, ¿no? Era fácil ver a nórdicos paganos que convivían con nórdicos que ya habían sido cristianizados. Fue, digamos que era una elección personal, el ser cristiano o no. Bueno, pues algunos de ellos se iban convirtiendo al cristianismo y convivían con los paganos. El problema era cuando los paganos querían comerciar con gente de otros países que eran cristianos. Y la idea entre los cristianos era que los paganos traían con ellos pues ese tipo de magia, ¿no? La magia negativa, la magia de los demonios a los que ellos adoraban. Evidentemente, para un cristiano, los dioses de los paganos eran demonios, ¿no? Entonces, el tener contacto con un pagano era como contaminarte con la magia mala de los demonios. Así que los que querían comerciar se sometían a un rito que era llamada la prima cognitio, una especie de primer bautismo, en el que se les hacía la cruz y se les suponía, aunque siguieran siendo paganos, se les suponía libres de la influencia demoníaca y entonces se les permitía la prima signatio, y se les suponía entonces libres de esa influencia y podían tratar y comerciar, ir a las ciudades de los cristianos y poder comerciar con ellos. Luego, si querían, se convertían al cristianismo y recibían el bautismo bueno, por decirlo así, o continuaban siendo paganos. Eso era una cosa a su elección. Entonces, durante mucho tiempo, pues una religión y otra convivían. Por ejemplo, pues te pongo un ejemplo de hasta qué punto podían convivir. Todos conocemos ese colgante, ¿no? Que es el martillo de Thor, que es un amuleto y que se parece un poco también a la cruz cristiana, ¿no? Los cristianos llevaban su cruz y algunos paganos nórdicos pues llevaban su martillo de Thor colgando. Bueno, pues en algunos casos el mismo orfebre que hacía martillos de Thor tenía clientela para la cual creaba o hacía cruces, ¿no? Y hay un caso, hay un molde de uno de estos orfebres en los cuales, según quisiera el orfebre, podía utilizar ese mismo molde para crear una cruz o para crear un martillo, dependiendo de lo que le pidiera el cliente, ¿no? Fíjate hasta qué punto pues era normal que pudiera encontrarse con unos o con otros. En el resto de Europa, pues en algunos casos sí que hubo, como te digo, fue progresivo, pero tenemos casos, por ejemplo, con el caso de Olaf Tryggvason, que es un rey sueco, que se empeñó en cristianizar Suecia, pues de muy mala manera, es decir, prácticamente al que encontraba pagano le mandaba a matar, ¿no? Entonces, ese sí que es un periodo en el que el paganismo fue perseguido y castigado de una manera muy cruel por este rey, que además pretendía así unificar un reino. Antes los reyes suecos pues eran reyes de pequeños territorios y este rey lo que hizo fue unificar todos esos territorios, dándoles también una religión común que a él le servía políticamente pues para mantener a los nobles bajo su
su férula, etcétera. De modo que ahí sí que se produjo una persecución terrible, ¿no? Y algunos pues les torturó, incluso para que renegaran de su fe, y algunos pues murieron paganos, pues como hubieran sido mártires cristianos, pues mártires paganos, por decirlo así. En un caso, por poner un ejemplo, en un caso cogió a ciertos hechiceros, a algunos vikingos que eran hechiceros también, y los mandó atar a practicantes del Seid, los mandó atar a unos arrecifes para que se ahogaran cuando subiera la marea, ¿no? Estas son las cosas que se gastaba el rey. En algunos casos incluso intentaba quemarlos a estos mismos brujos, al jefe de ellos, intentó en otra ocasión quemarle con otros compañeros dentro de una casa, la casa ardiendo, y ellos quemándose, y este jefe pues consiguió escapar. Más tarde lo atraparía con otros compañeros, y fue cuando los ató al arrecife. Pero vamos, que así se las gastaba. En el caso de Islandia, por ejemplo, la cristianización, pues fíjate, creo recordar que era en el año 1000, hubo una gran asamblea, lo que se conoce como el Althing, que ahora mismo es digamos que es la institución que dio lugar al Parlamento islandés, es decir, es una institución democrática. Hablamos siempre de la democracia como algo inventado por los griegos, no, los germanos ya lo conocían. Ellos lo llamaban Thing, asamblea, y allí todos los hombres libres, pues cuando había algo importante que decidir, pues votaban, ¿no?, para ver qué se hacía. Bueno, pues en Islandia este Althing, o esta gran asamblea, tenía lugar para dirimir cosas importantes. Se reunía gente de toda la isla y tomaba decisiones importantes. En el año 1000 tuvieron que tomar una decisión importante, la de convertirse al cristianismo o no, porque para ese año ya prácticamente eran los únicos paganos en toda Europa, quitando a los sami, a los lapones allá en las tierras del norte de Noruega y en Finlandia. Así que tenían muchos problemas para comerciar, porque claro, los cristianos no querían comerciar con ellos. Bueno, después de muchas disquisiciones se acabaron convirtiendo al cristianismo, pero prácticamente por esto, por la cosa práctica de poder comerciar y seguir con sus relaciones comerciales. La cristianización, por ejemplo, en Islandia fue pues una cosa bastante curiosa. Se convirtieron al catolicismo, pero siguieron manteniendo las viejas costumbres. No se perseguía a los paganos, salvo si lo hacían en público, es decir, aquel que se quería seguir ritos paganos lo podía hacer en su casa y no pasaba absolutamente nada. Podían consumir carne de caballo, cosa que le estaba prohibida a los cristianos. Podían seguir con una tradición bastante cruel, pero entendible según la mentalidad de la época, que era la de acabar con los niños. Evidentemente, un cristiano no lo haría nunca, pero entre los paganos, como Islandia era una isla, existía el miedo de que se quedaran sin recursos, de modo que era lícito con algunos niños acabar con ellos para que la población no creciera demasiado. Bueno, pues esto podía todavía hacerse en la Islandia cristiana. Los sacerdotes no podían casarse legalmente, no podían tener una esposa, lo cual daba, pero como no se decía otra cosa, daba lugar a que tuvieran pues varias amantes. Podían tener 1, 2 o 3 amantes en diferentes granjas, perfectamente, o en diferentes lugares, ¿no? Y era perfectamente bien visto y nadie lo veía como nada raro, ¿no? Todo esto se acabó, esta especie de extraña mezcla entre temas paganos y cristianos se acabó con la llegada del protestantismo. Cuando la corona danesa protestante se hizo con el poder en Islandia, pues introdujo allí el protestantismo y todas estas cosas se acabaron. Pero como te digo, en algunos casos se mezclaban muchos conceptos de cristianismo con paganismo, de modo que podemos encontrar todavía en muchas en oraciones mágicas, en oraciones del folclore, en las que se está hablando de Jesús, de la Virgen y de los santos, y sin embargo todavía quedan rastros de los viejos dioses, ¿no? y de la vieja concepción del mundo. De modo que bueno, el cristianismo de alguna manera acabó con la práctica pública de la religión o de la tradición antigua, pero que eso quedó en el folclore y en algunas técnicas, sobre todo mágicas y religiosas, pues quedó ahí todavía. Y tras la llegada de la religión cristiana, también empezaron a perseguir a las brujas que antaño habían acudido para pedirles ayuda antes de ir a las guerras y tal. Claro, evidentemente, esto ya, como digo, pues estamos hablando de los siglos XVI y XVII. Cuando llegó la fiebre de la caza de brujas,
Llegó tarde a Dinamarca, a Noruega, a Suecia, pero lo hizo con mucha virulencia. Pues pasó lo mismo que ocurrió en Europa. Donde peor fue la cosa fue en Alemania. En Alemania hubo una caza de brujas brutal, sanguinaria, tremenda. Las cantidades de muertos acusados por brujería pues fueron salvajes. En algunos casos se quedaron despoblados ciudades enteras, ¿no? No quedó nadie prácticamente para contarlo, ardiendo en hogueras y bueno, pues una cosa terrible. En Islandia llegó también, digamos que en cada país pues tuvo sus propias características, ¿no? En Islandia, curiosamente, pues la verdad es que los juicios no fueron muchos y al contrario de lo que ocurrió en Europa, la mayoría de los reos eran hombres, ¿no? Porque en el resto de Europa una inmensa mayoría de la gente que murió eran mujeres. Sin embargo, en Islandia fue al revés. Muy pocas mujeres acabaron quemadas en la hoguera o muertas y, sin embargo, muchos hombres fueron los que cayeron en los juicios. En el resto de los países, no, pues fue al revés. No, sobre todo las mujeres, ¿no? Eran las que eran vistas como intermediarias con el diablo. Lo mismo que ocurría en el resto del continente. Y bueno, pues la persecución fue muy, muy, muy feroz, ¿no? En algunos casos todavía se encuentran desde las típicas acusaciones que se daban en todo el continente, cosas que se les achacaban a las brujas, pero en estos casos, en los países nórdicos, además, podemos ver todavía rastros del paganismo antiguo, ¿no? Por ejemplo, algunas brujas decían que habían aprendido su arte porque las habían llevado al mundo subterráneo donde los elfos y otras criaturas propias de la mitología nórdica pues les habían enseñado su arte, ¿no? Y les habían puesto en contacto con los demonios. Tenemos que tener en cuenta que cuando una bruja nórdica pues venía con estas historias que realmente eran cosas de paganos, para los jueces ya cristianos, evidentemente eran cosas del demonio. Es decir, los dioses paganos eran demonios, y en muchos libros de magia negra, islandeses sobre todo, vemos que Odín, Thor, Freya son tratados como demonios al lado de Satanás, de Belcebú, etcétera, y son invocados unos y otros pues para las cosas que el brujo quisiera hacer. Bueno, pues cuando una mujer venía, por ejemplo, y contaba que había sido llevada por los elfos al mundo subterráneo y que allí le habían enseñado sus artes para curar, los elfos eran considerados como demonios, entonces ella era tenida pues como una bruja más. Hay una cosa curiosa, una anécdota te contaré, que en la que, bueno, pues hubo un par de casos, bastantes casos en realidad, de hombres y mujeres que fueron condenados por haber tenido tratos con seres invisibles, con seres que procedían del folclore y de los mitos paganos, ¿no? Como los elfos, por ejemplo, o la gente subterránea, los enanos, las huldras, que eran como una especie de ninfas del bosque. Bueno, pues en algunos casos eran acusados algunos hombres y mujeres de haber tenido relaciones sexuales con este tipo de personajes. Bueno, pues en algún caso, fíjate que no se les condenó por herejía, ni por tener contacto con personajes diabólicos, ni mucho menos. Se les condenó por bestialismo. Fíjate qué cosa. ¿Por qué? El bestialismo, evidentemente, es pues son tener relaciones sexuales con alguien que no es de tu especie. Bueno, pues así lo consideraban ellos. Como los elfos y este tipo de criaturas no eran seres humanos, consideraban los jueces que aquello era bestialismo y fueron condenados no por motivos religiosos, sino por esto. Fíjate qué curiosidad. Y eran condenados a muerte también. En estos casos no, en estos casos muchos de ellos se salvaban con multas feroces y algún que otro latigazo, etcétera, pero cuando, como digo, cuando era una pena de bestialismo, si era contemplada, porque esto pues variaba mucho de una región a otra, ¿no? Pero si era contemplada como tener relaciones con seres que no eran considerados como diferentes a la especie humana, sino que además eran considerados como demonios menores, pero demonios, evidentemente ya había ahí un trato satánico, con lo cual pues ya habían incurrido en satanismo y en brujería, y por lo tanto pues muchos de ellos eran condenados a la hoguera. Fíjate que si bien en el continente, en Alemania, lo normal era quemar a las brujas vivas, es decir, ponerlas atarlas a un poste y quemarlas vivas, en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, se las colgaba y se echaba luego su cuerpo a la hoguera. En los pocos casos en los que se las quemaba vivas, pues se les daba a beber mucho alcohol
para que estuvieran más o menos inconsciente, o incluso en muchos casos se les ataban barriles de pólvora al pecho para que no sufrieran, es decir, para que cuando llegaran las llamas, bueno, pues murieran prácticamente del estruendo de la pólvora y de la explosión de la pólvora y no consumidas por las llamas, ¿no? No era lo habitual quemarlas vivas, que en todo caso eran quemadas después, sino que se las mataba antes y luego se las llevaba a la hoguera. Pero bueno, claro, el efecto era igual de aterrador, evidentemente. Sí, hombre, desde luego no sufrían tanto como bien has comentado en la hoguera, porque bueno, pues en Europa, como bien has comentado, conozco yo un ritual que le hacían, que era que les daban como unas pequeñas punzadas en los riñones para que con el líquido renal ardiera y que se quemasen como por dentro, o sea, que sufrían todavía más por aquella penitencia. Sí, horrible. O sea, que por eso te digo que dentro de lo malo no sufrían tanto, no eran tan, vamos a decir, salvajes en el norte. Sí, bueno, depende. Hay casos, te encuentras con algunos juicios. En Suecia, por ejemplo, hubo una fiebre. Además, parece que en cada país les dio por una cosa. Las brujas danesas se les achacaba el poder, sobre todo, de crear tormentas, pero tormentas espantosas, ¿no? En la que había muertos, ¿no? Los barcos naufragaban y se ahogaba bastante gente. Bueno, pues generalmente muchas de esas tormentas eran atribuidas a las brujas, cosa que, por cierto, era atribuida también a los magos nórdicos, uno de los poderes que se les atribuían. También a los chamanes lapones, ¿no? Que solían llevar una cuerda en la que tenían 3 nudos y según ataban o desataban esos nudos, ataban o desataban pues corrientes y tormentas, ¿no? En Suecia, por ejemplo, hubo una auténtica fiebre pensando que los niños eran secuestrados y llevados al Blócula, un monte en el que eran presentados a Satanás, etcétera. Bueno, se creó una auténtica histeria. Y en algunos casos pues hubo, para que confesaran, pues evidentemente se utilizaban todo tipo de torturas, etcétera, hasta el punto de que algunas mujeres incluso se suicidaban por miedo a la tortura o por miedo a ser ejecutadas, vaya, que les cogiera la justicia. Vamos, que fue una cosa terrible en todos los países. Como digo, en Alemania fue donde la cosa fue más brutal, pero acabó llegando esta fiebre brujeril hasta los países nórdicos, y también allí pues hubo casos realmente terribles. Desde luego. En tu libro hablas también de un alfabeto que se emplea en el ocultismo y la magia actual, pero que también llamó poderosamente la atención de los nazis. ¿Qué tenía de especial para captar la atención de estos nazis? Bueno, son las runas, ¿no? Fíjate que lo que significa la palabra runa es susurro, misterio, ¿no? Algo que se susurra y que tiene poder. Era un alfabeto que habría surgido alrededor del siglo I o del II después de Cristo, por contacto de las tribus que estaban más al sur con las poblaciones mediterráneas, ¿no? Que ya tenían sus alfabetos, y ellos vieron que aquello era una forma de comunicarse y lo adoptaron, crearon el suyo propio, ¿no? Lo que se conoce como Fuzar. El nombre de Fuzar procede de los sonidos de las 5 primeras letras del alfabeto. En un principio eran 24 runas, 24 sonidos. Cada runa, además, tiene asociada una palabra. Por ejemplo, la primera es Fe, que significa ganado, y el sonido es la F, ¿no? La siguiente es Uroz, que es un uro, un toro salvaje, y el sonido es la U. Bueno, pues cada una de estas runas tiene asociadas una palabra y su sonido correspondiente. Las runas eran utilizadas no para escribir textos grandes, como hacían los romanos y los griegos, que hacían auténticos libros con ellos. No, entre los germanos las conocían unos pocos y las utilizaban para mensajes cortos, para grabar cosas en objetos cotidianos, para hacer, por ejemplo, como os decía antes, inscripciones en piedras conmemorativas, donde se hacían inscripciones más o menos cortas, indicando que allí yacía pues un marido, una esposa, un hijo, etcétera, o un compañero de armas. Y sobre todo se les tenía por objetos poderosos. Quien sabía leer las runas y tallarlas era tenido por un mago. Las runas además eran un regalo de los dioses. Hay un mito en el que Odín pues se atraviesa a sí mismo con su propia lanza y cuelga durante 9 días y 9 noches del árbol sagrado, del Yggdrasil, el árbol que atraviesa los mundos. Dice el Havamal, que es el poema en el que se describe esta acción de Odín, que Odín estuvo así durante 9 noches colgado a sí mismo, atravesado por su propia lanza, y que al final de las 9 noches vio las runas delante de él y las cogió y las tomó, y así aprendió su sabiduría. Las runas eran algo divino, los dioses las manejaban, los elfos también, los enanos también.
y los hombres que tenían el conocimiento para poder tallarlas y para poder utilizarlas en todo tipo de conjuros eran considerados como Erilar, como Bitkis, como maestros de talladores de runas y por lo tanto eran magos poderosos, ¿no? Que podían hacer prácticamente cualquier tipo de hechizo con ellas. Este lenguaje mítico que todavía pues aparece en muchos. Fíjate que la palabra runa prácticamente nos trae todo tipo de connotaciones de misterio, de magia. Está utilizada hasta la saciedad en la literatura, ¿no? Desde las runas de los elfos de Tolkien pues hasta montones de libros y de películas en las que aparecen de un modo o de otro. Bueno, pues esto evidentemente cuando en el siglo XVIII, cuando el romanticismo pues degeneró en los nacionalismos, ¿no? En el pangermanismo, el panceltismo, etcétera, que eran visiones muy idealizadas de los pueblos en los que se generaban estos nacionalismos, pues empezó a surgir entre estos nacionalistas pues la idea, ¿no? de que los pueblos que habían habitado sus tierras pues eran pueblos con digamos superiores al resto y que por ejemplo en el caso de las runas los nacionalistas alemanes pensaban que las runas habían sido en realidad el primer alfabeto y que los nórdicos habían sido realmente los primeros la gente más civilizada del mundo y que el resto de las civilizaciones y de los alfabetos procedían de ellos, ¿no? Pues las locuras que más tarde darían lugar a las ideas más nacionalistas, ultranacionalistas, como las que se daban entre los nacionalsocialistas, ¿no? entre los nazis. Y para ellos, pues este lenguaje era un lenguaje que entroncaba con el origen más primitivo y arcaico de la supuesta tribu aria, ¿no? de los pueblos que habrían dado lugar, de ese pueblo perfecto, de esa raza perfecta que estaba llamada a dominar el mundo. Pero fue una visión, además, pues que ya no era, ¿cómo diría yo? Estaba pues como asociada a las visiones personales de la gente, es decir, no se recuperaba lo que se sabía de las runas de manera real, ¿no? Sino que además pues cayó en manos de ocultistas que gracias a sus intuiciones y a sus visiones pues convirtieron aquello en algo más personal. Uno de ellos pues fue Guido von List, un hombre que murió a principios del siglo XX y él sufrió unas cataratas, era un nacionalista acérrimo, alguien que además estaba muy influido por el ocultismo de la sociedad teosófica y por otras prácticas de ocultismo del momento. Y bueno, pues este hombre, que además estaba muy obsesionado con la mitología de los pueblos germánicos, durante unas cataratas quedó ciego durante una temporada y en esa ceguera pues él vio lo que pensaba que era el primer y auténtico Futhar, el primer auténtico alfabeto rúnico, y lo denominó Armanen, ¿no? Tiene cierto parecido con lo que se llama Futhor escandinavo, el Futhor moderno, el Futhor que utilizaban los vikingos, pero cambió cosas, ¿no? Por ejemplo, la runa Sig, que en el alfabeto original significa sol, él la convirtió en victoria, ¿no? Esa runa Sig la conoceremos perfectamente si hablamos de las SS, de las famosas SS de Heinrich Himmler, porque son las dos runas que precisamente dan nombre a la asociación, ¿no? Esas runas Sigel, dos runas Sigel que eran interpretadas como una doble victoria, pero como digo, en el sistema rúnico original no es victoria, sino que es el sol, ¿no? La diosa sol a lo que representan. Bueno, pues las runas efectivamente fueron la obsesión de muchos ocultistas asociados al nazismo y que trataron de utilizarlas pues como una vía mágica, ¿no? Como una vía de crecimiento interior y para convertirte en un superhombre. Incluso se generaron yogas rúnicos, yogas en los que las runas eran interpretados como una postura en la que tú obtenías una serie de poder mientras realizabas esa postura y además pronunciabas el nombre de la runa de determinados modos. Entonces con eso ibas acumulando poder dentro de ti, acumulando poder que además te daba más conocimiento, etcétera. Bueno, pues estas locuras ocultistas, por decirlo así, como digo, pues prosperaron mucho en el seno de muchas sociedades, volkis, que trataban de exacerbar el nacionalismo alemán y poner a esa raza germánica como una
una raza superior, pues ellos las cultivaron muchísimo, ¿no? Muchas runas formaron parte de muchas organizaciones, o fueron parte simbólica de muchas organizaciones, como la runa Odal dentro del nazismo, e incluso en algunas organizaciones neonazis actuales se siguen utilizando. La runa Odal, por ejemplo, pues está presente como símbolo en bastantes organizaciones neonazis. Se siguen utilizando además en muchas sociedades ocultistas modernas y actuales, y algunas de ellas desprovistas, afortunadamente, de todo sesgo racista o de todo sesgo político, y se siguen utilizando como una vía de conocimiento, también como un sistema de adivinación. En el caso de las runas, pues todos conocemos los típicos manuales, ¿no?, de adivinación rúnica, en el que echas las runas que están talladas sobre piedra, sobre madera, etcétera, para tratar de adivinar el destino. Pero sobre todo para muchos es eso, es una especie de camino iniciático en el que las runas pues te permiten crear frases de poder para realizar conjuros de todo tipo, pero también realizar meditaciones introspectivas que te permitan ir alcanzando estados de conciencia superiores. Y siguen actualmente pues muchos grupos de este tipo, grupos relacionados con el ocultismo, siguen utilizándolas, pero de manera pues muy intensa, muy directa. Javier, pues muchísimas gracias por contarnos estas historias, leyendas y anécdotas tan interesantes de los vikingos y los germanos. También quiero agradecerle a la editorial Luciérnaga por mandarme el libro. Y os recuerdo que el libro del que hoy nos ha venido a hablar Javier se llama Magia y religión nórdica. Su autor, Javier Arries, no lo olvidéis. Y la editorial, como os acabo de decir, es Luciérnaga. Javier, ¿se puede encontrar fácilmente tu libro en cualquier librería? Sí, en principio se puede encontrar en grandes superficies, en Casa del Libro, Corte Inglés, etcétera, pero si no está también se puede encargar, y se puede encargar también en cualquier librería, ¿no? Yo además aconsejo ir a la librería del barrio, por eso de favorecer los comercios locales, y nada, dar los datos del libro, título, Magia y religión nórdicas, autor Javier Arries, editorial Luciérnaga, y con eso pues el librero pues probablemente en pocos días ya tenga uno el libro en sus manos. Desde luego. También se puede conseguir online, me recuerdo ahora, se puede conseguir online, por Amazon, a través de las páginas web de lo que decía antes, por ejemplo, en la Casa del Libro, etcétera, pues también por ahí se puede conseguir fácilmente. Bueno, como bien has comentado, es intentar acudir a la librería pequeña, porque al final, gracias a este tipo de pequeñas hazañas que hagamos y podamos echarles una mano, sí, pues bueno, pueden sobrevivir, la verdad, porque la era digital se va abriendo paso y poco a poco pues parece que están en especie de extinción estos pequeños centros, que por desgracia los estamos dejando abandonados, y son muy acogedores, y tienen hasta sus zonas de lectura para que echemos un vistazo al libro, cosa que es más frío, ¿no? El meterte en una página web y comprarlo. Sí, funcionan perfectamente, porque ellos en cuanto hacen el pedido de cualquier libro, pues se lo traen inmediatamente al poco tiempo, no suelen tardar mucho en traerlos, así que funcionan igual de bien que cualquier otra gran superficie. Desde luego, además, bueno, la editorial Luciérnaga pertenece a Editorial Planeta, y bueno, no es una editorial desconocida, o sea que rápido. Exacto. Atiende. Exactamente. Bueno, Javier, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Pues mira, es fácil. En mi correo electrónico, que es javierarries@gmail.com para que nos entendamos. Uh-huh. Estoy en Facebook también, se me puede encontrar fácilmente como Javier Arries. Si alguien quiere ahondar en artículos y en otras cosas que hago, pues está mi página también, que es arries.es, y ahí pueden encontrar pues cosas sobre el libro y los otros libros que he escrito, artículos, etcétera. Y bueno, pues por esas vías es fácilmente localizable, como digo, correo, Facebook o por ahí. Vale, no obstante lo dejaré también en la descripción por si acaso ahora mismo no tienen papel y boli para apuntar. Bueno, también, como has comentado, en esa página web podemos ver otros libros tuyos, que es Ataque y Defensa Psíquicos, El extraño poder de los ahojadores, y chamanes, Los amos del fuego, vampiros, Bestiario de ultratumba y objetos malditos y magia en el antiguo Egipto. ¿De qué editorial son cada uno para poder, si alguno está interesado en localizarlos, de cuáles pertenecen? Porque me parece que hay alguno que no pertenece solamente a Luciérnaga o a Planeta, ¿no?
No, los primeros no, pero aparte de esos difíciles de encontrar porque están descatalogados, la mayoría de ellos ya tienen bastantes añitos. Y hay, por ejemplo, el primero, Ataque y Defensa Psíquicos, pues formaba parte de la biblioteca Temas Ocultos del doctor Jiménez del Oso, o sea que ya tiene añitos, ya es complicado. El extraño poder de los ahorcadores, que es un estudio sobre el mal de ojo, por ejemplo, es de Editorial Aguilar, pero como digo ya, encontrarlos de segunda mano. Incluso Vampiros, que es de Zenit, que es de la Editorial Planeta, es un sello de Planeta, vamos, está descatalogado también y bueno, pues se encuentra en algunas librerías de segunda mano, todavía se puede encontrar, ¿no? Iberlibro, por ejemplo, es una página en la que se pueden buscar los libros descatalogados y de vez en cuando, oye, pues te los puedes encontrar por ahí. Los que están ahora mismo, que digamos que están fácilmente disponibles, que si los pides en librería los vas a tener, son Objetos Malditos, que es de Luciérnaga, Magia en el Antiguo Egipto, también de Luciérnaga, y bueno, el último, el de Magia y Religión Nórdica, ¿no? Estos son los tres que ahora mismo están en el mercado y que están todavía en catálogo. Muy bien. Pues como siempre os digo a todos, Javier, ojalá y vendáis miles de ejemplares, que os lo merecéis por el gran esfuerzo que hacéis recopilando tanta información, y te digo que si me lo permites, te dejo la puerta abierta para que vengas otro día a hablarnos de tus otros libros, que me parecen bastante interesantes para la temática de nuestro programa. Cuando queráis. Lo importante es eso, es animar al lector a que indague por su cuenta. Por ejemplo, en Magia y Religión Nórdicas, a mí una cosa que me gustaría es, aparte de ver la naturaleza ya de otra forma y de aportar un poco de magia a la visión que tenemos de las cosas, pues animar al lector a que lea, ¿no? Hay una literatura nórdica, las sagas son una maravilla, ¿no? A que profundice por su cuenta y a que investigue, a que indague. Eso yo creo que es la mejor labor que puede hacer un escritor. Y nada, pues cuando queráis, yo, por supuesto, pues disponible. Por supuesto que sí. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por venir y un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande.